Sí, doctor, sí se logra ver. Bien, bien, entonces seguimos. La disminución de los ácidos grasos también estimula la secreción de hormonas de crecimiento, el ejercicio, ¿no? El ayuno, la inanición. Esto debido a que el ayuno o inanición pues también nos va a llevar a hipoglicemia y la hipoglicemia va a estimular la secreción de hormonas de crecimiento. A los aminoácidos como la arginina, el glucagón, ¿no? El glucagón produce hipoglicemia, ¿ok? Los pirógenos, el estrés. Recuerden que la hormona de crecimiento está dentro del grupo de las hormonas de estrés, igual que las catecolaminas, eh, el ACTH, el cortisol, ¿no? Son hormonas de estrés. Todas ellas van a aumentar ante un estrés. Un estrés puede ser un acto operatorio, un estrés puede ser realizar un procedimiento a un paciente, una infección, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que produzcan estrés van a estimular la secreción, no solamente la hormona de crecimiento, sino también de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, el cortisol, la ACTH. Los agonistas alfa-adrenérgicos y los agonistas de la dopamina también van a estimular la secreción de hormona de crecimiento. Los estrógenos, andrógenos. Entonces, durante la pubertad, 16, 17 años, 16 a 18 años, la producción de estas hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos, incrementan considerablemente. Es razón por la cual pues uno se ve que los adolescentes, no tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Experimentan un crecimiento acelerado en ese periodo de tiempo, en ese grupo etario de 16 a 18, de donde se ve el famoso estirón que se dan en los adolescentes, ¿no? La velocidad de crecimiento es rápido justamente por el incremento de las hormonas sexuales. Los estadios 3 y 4 del sueño no REM también nos estimulan la secreción de hormonas de crecimiento. ¿Quiénes le van a inhibir? La hiperglicemia, el incremento de la glucosa, se incrementa el cortisol, también inhibe la secreción de hormonas de crecimiento, el incremento de los ácidos grasos, los agonistas beta-adrenérgicos, la somatostatina, que ya hemos visto que es una hormona que inhibe la secreción de hormonas de crecimiento. Esta IGF-1, cuando se incrementa en demasía, va a tener efecto inhibitorio. Entonces va a ejercer un efecto inhibitorio o de retroalimentación negativa, ¿no? Tanto a nivel del hipotálamo, ¿no? Que va a estimular la secreción de la somatostatina, que va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento, pero también puede actuar a nivel de la hipófisis directamente sobre la hormona de crecimiento, ¿no? Disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Eso es lo que se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Cuando una hormona final se incrementa en demasía, lo que va a hacer es ejercer un efecto retroalimentador negativo. O al revés, también cuando una hormona disminuye su producción, ¿no? Eso estimula a nivel tanto hipotalámico o hipofisiario. Eso se llama retroalimentación positiva o efecto estimulatorio. El embarazo también inhibe la hormona de crecimiento, la obesidad, el envejecimiento, el sueño REM. Bien, entonces el hipotálamo secreta dos hormonas importantes, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Y la somatostatina. Ambos van a llegar a la hipófisis a través de unos vasos sanguíneos, los famosos vasos porta, ¿no? Que comunican el hipotálamo con la hipófisis. Entonces, así de esta manera, estas dos hormonas van a llegar a nivel de la hipófisis anterior y van a ejercer ya sea el efecto estimulatorio, como es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o efecto inhibitorio de la somatostatina. Finalmente se va a producir hormona de crecimiento que va a actuar en diferentes tejidos, ¿no? Casi actúa en todos los tejidos del cuerpo humano. Aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del tejido adiposo va a disminuir la captación de glucosa, ¿no? Si baja la captación de glucosa, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicémica, como todas las hormonas de estrés. Las catecolaminas, por ejemplo, ya sea adrenalina y noradrenalina, también son hiperglicemiantes. El cortisol también son hiperglicemiantes. A nivel del hueso, ¿qué van a producir? ¿No? Van a aumentar la captación de aminoácidos por los osteoblastos, ¿no?
van a aumentar la síntesis proteica y eso a su vez va a aumentar la síntesis de ADN ARN. Todo esto, ¿no? Lo que hace es pues estimular el crecimiento óseo. Aumenta el colágeno, aumenta el tamaño y número de los osteoblastos, ¿no? Entonces, lo que va a producir es incremento del crecimiento de los huesos. A nivel del músculo, lo mismo pasa que en el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa, por lo tanto produce hiperglicemia, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. Todo esto también genera crecimiento. ¿Sí? Entonces, miren, la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre los tejidos, ya sea tejido adiposo, hueso, músculo, ¿no? O el hígado, o a través de un intermediario, que es esta somatomedina o IGF-1, ¿no? Entonces ahí, ya les he dicho, hay una infinidad de somatomedinas, pero la más importante biológicamente hablando es la IGF-1, factor de crecimiento semejante a la insulina. Entonces, la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre los tejidos o a través de la IGF-1. Miren, la IGF-1 también actúa sobre el músculo, actúa sobre el hueso. ¿Okay? Y cuando existe demasiado IGF-1, una somatomadina tipo 1, este va a ejercer un efecto inhibitorio, ¿no? Tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisial. Retroalimentación negativa. Es la manera como se va a regular la secreción de hormona de crecimiento. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, entonces la IGF-1 va a inhibir a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico. Entonces, en resumen, tenemos estos efectos de la hormona del crecimiento, ¿no? Produce el crecimiento epifisiario, ¿no? Justamente esto estimula el crecimiento óseo. Cuando se cierra ya la epífisis, el individuo ya cesa de crecer. Y eso pasa en los varones a la edad de 21 años, en las mujeres un poco antes, 19, 20 años, que si bien es cierto, la mujer crece más rápido, pero termina su etapa de crecimiento antes que el varón. ¿Okay? Entonces ya después de los 20, 21 años, ya las epífisis se cierran y ya no hay crecimiento, ¿no? Ya no va a haber crecimiento biológico. Entonces va a colaborar en la síntesis proteica, que es importante para todo efecto de crecimiento, ¿no? Va a estimular la lipólisis, que da la energía, la beta-oxidación de los ácidos grasos da la energía necesaria, por tanto, para la síntesis proteica como para el crecimiento de los diferentes tejidos. Disminuye la sensibilidad a la insulina. Dicho de otra manera, también podemos decir, aumenta la resistencia a la insulina. O sea que la insulina ya no actúa sobre los receptores, por lo tanto se va a expresar en hiperglicemia. Produce retención de sodio. La IGF-1 tiene, ¿no?, semejantes funciones, crecimiento hiperficiario, síntesis proteica, pero ¿qué difiere? Por ejemplo, la IGF-1 tiene actividad antilipolítica. Si bien la hormona de crecimiento estimula la lipólisis, en cambio la IGF-1 no la inhibe. La IGF-1 tiene actividad similar a la insulina. En cambio, la hormona de crecimiento disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces son dos efectos contrarios en relación a la hormona de crecimiento y la IGF-1. Pero por el resto tienen la misma función. Bien, ahora vamos a ver la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos porciones, la corteza y la médula. Y cada una de estas sintetiza hormonas también diferentes, ¿no? La corteza tiene tres capas, que le estoy mostrando aquí. La zona más externa es la zona glomerular, la zona media, la zona fascicular, y la más interna, la zona reticular. ¿Qué produce la zona glomerular, la zona más externa? Los mineralocorticoides. La principal mineralocorticoide es la aldosterona. La zona media, la zona fascicular, produce cortisol, y la zona más interna o zona reticular, las hormonas sexuales, ¿no? En el caso del varón, serán andrógenos como testosterona, ¿no? En el caso de las mujeres, estrógenos y progesterona. Pero recuerden que esto, en la glándula suprarrenal,
participe en la secreción de hormonas sexuales, o mejor dicho, su participación en la producción de hormonas sexuales es mínima, ya que el principal órgano que se encarga de sintetizar las hormonas sexuales en el hombre, ¿no? Será los testículos y en la mujer los ovarios, o sea, las gonas. Las gonas son las principales fuentes de hormonas sexuales. Esto solamente es un apoyo mínimo a la producción de hormonas sexuales en el cuerpo. Entonces, su alteración no va a afectar mucho, porque el principal órgano que produce las hormonas sexuales es la gona, ¿no? Entonces, si se altera por alguna razón la corteza suprarrenal, la capa reticular y no se produzcan andrógenos, clínicamente no se va a expresar porque quien va a cumplir esa función son las gonas. Pero si se altera la zona glomerular o la zona fascicular que producen, ¿no?, cortisol y mineralocorticoides, no hay otra órgano que produzca esto, por lo tanto, sí se va a expresar clínicamente, ¿no? Entonces, cuando no se produce cortisol, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la insuficiencia suprarrenal, porque la corteza suprarrenal, la zona fascicular, es incapaz de producir cortisol. O si se daña la zona glomerular y no produce aldosterona, ¿no?, estaremos hablando de un hipoaldosteronismo, ¿no? Entonces el paciente es incapaz de producir aldosterona. Entonces ya son patologías que vamos a ya verlos en la clase de clínicas, pero que vean la importancia de saber su función, porque de eso va a derivar la clínica de estas alteraciones. También no solamente es por hipofunción, sino también puede haber hiperfunción, es decir, que la zona fascicular encargada de producir cortisol puede producir exageradamente cantidades de cortisol. Entonces a eso llamamos el síndrome de, ya no insuficiencia suprarrenal, que era deficiencia, ahora es incremento en la cantidad de cortisol y a eso le llamamos síndrome de Cushing. Lo mismo puede ser la zona fascicular, ya no hablemos de hipoaldosteronismo. Si se produce exageradamente aldosterona, hablaremos de un hiperaldosteronismo. Muy bien, veamos entonces cómo se regulan estas hormonas. La zona glomerular, miren ustedes, la zona más externa, es regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La zona media, la zona fascicular, encargada de producir cortisol, y la zona más interna reticular, encargada de producir andrógenos, es regulada por la ACTH, es decir, por la hipófisis. Entonces, la hipófisis regula la producción de cortisol y hormonas sexuales, pero la aldosterona no la regula la hipófisis. ¿Quién la regula? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este tiene una importancia crucial, porque cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, generalmente se produce por un daño en la glándula suprarrenal. Por ejemplo, la patología más frecuente es la tuberculosis, una tuberculosis sistémica que ataca a varios órganos. Entre ellos puede estar la glándula suprarrenal. Lo que va a hacer la tuberculosis es destruir esta glándula suprarrenal. Por lo tanto, no voy a producir aldosterona, no voy a producir cortisol ni andrógeno. ¿Ok? Entonces va a haber manifestaciones de deficiencia de aldosterona y corticoides. Andrógenos no, porque tiene a las gónadas, ¿no?, como fuente principal de producción de esas hormonas. Entonces, básicamente la clínica va a estar dada por el déficit de aldosterona y cortisol. Entonces, cuando se daña la glándula suprarrenal, a eso se llama, ¿no?, daño primario, o si quiero, insuficiencia suprarrenal primaria. Daño del órgano final. ¿Ok? Cuando se daña la hipófisis llamamos daño secundario, y cuando se daña el hipotálamo, daño terciario. Si hablamos de insuficiencia, entonces tendremos una insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando se daña la corteza suprarrenal, hablaremos de una insuficiencia suprarrenal secundaria cuando se daña la hipófisis, o una insuficiencia suprarrenal terciaria cuando se daña el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de regulación es importante para poder distinguir una insuficiencia suprarrenal primaria y una secundaria. Si es primaria, va a haber descenso de las tres hormonas: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos, porque no hay el tejido que la produzca.
Pero ¿qué pasa si el daño es secundario a nivel hipofisiario? Porque no se produce ACTH. Por ejemplo, un tumor hipofisiario, que es la patología más frecuente, ¿no? Hace que no se produzca ACTH. Entonces, si no hay ACTH, no voy a producir ni cortisol, ni andrógeno, ni hormonas sexuales. Pero aldosterona estaría produciendo en forma normal, porque la ACTH o la hipófisis no regula la secreción de aldosterona. Entonces ahí viene la diferencia clínica. En una insuficiencia suprarrenal primaria, tendré manifestaciones clínicas por deficiencia de aldosterona, cortisol y hormonas sexuales. En cambio, en una secundaria, cuando se daña la hipófisis, solo voy a tener manifestaciones clínicas por deficiencia de cortisol y andrógeno, más no aldosterona. ¿Ok? ¿Y qué hace la aldosterona? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? De ahí vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? En una insuficiencia suprarrenal primaria se alteran las tres hormonas, en una insuficiencia suprarrenal secundaria solamente sería cortisol y andrógeno, ¿no? Entonces los mineralocorticoides estarán normales, entonces no habrá manifestaciones de un hipoaldosteronismo. Bien, acá un aumento de este corte ya microscópico, ¿no? Para ver las tres capas, reticular, fascicular y glomerular, y la parte más interna, la médula, ¿no? La médula produce otro tipo de hormonas, ¿no? Las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina. De hecho, el 80% de la glándula suprarrenal está dado por la corteza y solamente un 20% por la médula. Bien, todas estas tres hormonas que hemos mencionado, que produce la corteza, los mineralocorticoides como la aldosterona, los glucocorticoides como el cortisol principal glucocorticoides y las hormonas sexuales que puede ser testosterona o estrógenos dependiendo si es hombre o mujer, todas derivan de un precursor común que es el colesterol, ¿no? Entonces a partir del colesterol se van a sintetizar estas tres hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? Mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Hay tres vías metabólicas, ¿no? A través del cual se van a formar estas tres hormonas, ¿no? La primera vía metabólica es la formación de los mineralocorticoides, ¿no? Y aquí el que básicamente va a diferenciar la formación de este mineralocorticoide principal, la aldosterona, es esta enzima, la aldosterona sintetasa, ¿no? Que no hay en las otras vías metabólicas. Eh, el 11 de soxicorticosterona, ¿no? Se considera un mineralocorticoide también, con menos efecto, pero se considera mineralocorticoide. Lo mismo va a pasar con la corticosterona, ¿no? Son también mineralocorticoides, pero tienen efecto mínimo. El máximo efecto lo conseguimos en la aldosterona. Eh, Acá hay dos enzimas también importantes a recordar, la 21-beta hidroxilasa, ¿no? Que actúa a este nivel, y la 11-beta hidroxilasa, ¿no? Entonces, hay patologías en las cuales, sobre todo congénitas, en el cual el individuo no puede producir la enzima 21-beta hidroxilasa o la 11-beta hidroxilasa, ¿no? O sea, nacen así con esa deficiencia, o no producen nada o producen en forma deficiente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que no van a poder formar mineralocorticoides, como la aldosterona, y tampoco cortisol. Y a ese cuadro clínico se le conoce como, ¿no? Insuficiencia suprarrenal congénita, ¿no? Ya nacen así los pacientes. Entonces, al no sintetizar cortisol nos dan insuficiencia suprarrenal, ¿no? Al no sintetizar aldosterona nos dan deficiencia de este mineralocorticoide, y toda la vía metabólica se va a desviar a la formación de hormonas sexuales, ya que no puede formar cortisol, mineralocorticoides, toda la vía metabólica se va a formar, ¿no? Hormonas sexuales. Entonces, en esos individuos
que tienen deficiencia congénita de la 21-beta-hidroxilasa o la 11-beta-hidroxilasa, vamos a tener el cuadro de insuficiencia suprarrenal más incremento de la producción de hormonas sexuales. Ese incremento de las hormonas sexuales, ¿no? Van a producir, como esta enfermedad usualmente se diagnostica en el recién nacido, en los primeros años de vida, ¿no? Vamos a tener que van a producir, pues, eh, eh, si el caso del sexo fuera masculino, ¿no? Y coincide con que el paciente tiene abundante testosterona, entonces van a producir un crecimiento exagerado de los órganos sexuales secundarios, ¿no? Pues un recién nacido, pues con un pene como si fuera de un niño de 1 año, 2 años, ¿no? Unos escrotos también más desarrollados, ¿sí? ¿Ok? Pero si es en el caso de la mujer, ¿no? En la mujer, ¿no? Incluso puede haber virilización, ¿no? Entonces viene ya es la paciente tiene unos labios mayores que parecen escrotos, un clítoris que parece pene, ¿no? Entonces viene ya alteraciones sexuales, ¿ven? Eso se va a revisar ya en clínica, pero para que tengan en cuenta la importancia de saber la vía metabólica de estas tres hormonas. Bien, entonces aquí tenemos esteroides suprarrenales que se sintetizan en forma natural, ¿no? El cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona, la deshidroepiandrosterona. Hasta su concentración plasmática media, la cantidad secretaria diaria, y esto es lo que más me importa, actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide. Se utiliza el cortisol como un comparador. Al cortisol se le da convencionalmente como actividad glucocorticoide 1 y como actividad mineralocorticoide 1. Y en base a eso se hace la comparación de los otros corticoides, ¿no? Por ejemplo, acá está la aldosterona. La aldosterona tiene efectos glucocorticoides como de 0.3, ¿no? O sea, la tercera parte del cortisol. Pero miren el efecto mineralocorticoide, 3.000 veces más que el cortisol. En realidad todo corticoide, todo esteroide, tiene efecto tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Se le da el nombre de glucocorticoide o mineralocorticoide debido a cuál es el efecto mayor de un determinado esteroide, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona tiene los dos efectos, pero como su efecto es mayor mineralocorticoide, se le conoce como mineralocorticoide. ¿Ok? La corticosterona también sería, ¿no? Un mineralocorticoide porque tiene 15 veces más efecto mineralocorticoide que el cortisol. Pero si lo comparo con la aldosterona, pues su efecto es mínimo, ¿no? O la desoxicorticosterona también es un mineralocorticoide, pero comparado con la aldosterona, su efecto es mínimo. Bien, aquí abajo aparecen unos corticoides sintéticos, ¿no? Producidos en laboratorio. Esos no son corticoides naturales que la produce el cuerpo humano. Son sintéticos generados en laboratorio, ¿no? Tomamos cortisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona y el fluocortisol. Eh, la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Tiene 0 efecto mineralocorticoide, pero tiene 30 como efecto glucocorticoide. Entonces esto sería pues un fármaco netamente con efecto glucocorticoide. La cortisona o hidrocortisona tiene efecto tanto mineralocorticoide, pero a predominio glucocorticoide. Entonces se le considera como un glucocorticoide. Y el fluocortisol, por ejemplo, tiene 125 veces más efecto mineralocorticoide, ¿no? Que glucocorticoide. Por lo tanto, será un mineralocorticoide. Estos fármacos se utilizan pues ya en el tratamiento
cuando hay deficiencia de cortisol, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal porque está dañada la corteza suprarrenal o porque hay un tumor hipoficial y tengo que dar suplementación, ¿no? Eh, con corticoides, entonces utilizaré, ¿no? Si esa insuficiencia suprarrenal, esa predominio de deficiencia del cortisol, entonces utilizaré un fármaco de efecto básicamente glucocorticoide como la hidrocortisona. Entonces yo dando hidrocortisona, en realidad voy a suplementar el efecto del cortisol, pero también tiene efecto mineralocorticoide. Entonces, en muchos de los casos no es necesario dar un mineralocorticoide adicional, porque también recuerden que tienen defecto en la producción de aldosterona, no solo cortisol, aldosterona, ¿no? La insuficiencia suprarrenal tiene la alteración de ambas cosas. Pero cuando uno solamente da un fármaco como la cortisona o también la prednisona, como tiene efecto básicamente el corticoide y un poquito de mineralocorticoide, entonces basta ese poco efecto mineralocorticoide para tratar la insuficiencia suprarrenal. No necesito darle un fármaco netamente mineralocorticoide, como puede ser este fármaco de aquí abajo, el fluorocortisol, ¿no? No necesito dar. Bien, avanzamos. Esto se llama la producción eh, cíclica del cortisol. Lo mismo pasa con la CTH y cortisol, ¿no? La producción es cíclica, depende a la hora, ¿no? En que se produzca estas hormonas, entonces tienen una producción circadiana, ¿no? Que depende del tiempo. Entonces, como podemos ver, la producción tanto de ACTH y cortisol disminuyen pues en la noche, ¿no? Durante el sueño disminuye. Y aumenta cuando uno está en vigilia, despierto. Entonces, los dos picos de secreción máxima del cortisol y también de ACTH va a ser en el día, ¿no? De 8 a 12, ¿no? Máximo pico probablemente entre 8 y 9, y en la tarde entre 4 y 8 de la noche, ¿no? Pero más o menos el pico está entre 4 y 5 de la tarde, ¿no? Entre 8 y 9 el máximo pico y 4 y 5 de la tarde, ¿no? Esto es lo que se denomina la producción circadiana o el ciclo circadiano y la producción de cortisol. Esto es muy importante cuando realizamos suplementación de pacientes que les falta el cortisol, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, y yo uso un fármaco de acción corta como la hidrocortisona, ¿no? Que dura 4 a 6 horas, es su tiempo de vida media. Entonces yo tengo que dar las dosis, las tengo que repartir en por lo menos 2 veces al día, ¿no? Entonces le daré una dosis 8 de la mañana, donde yo requiero máxima cantidad de cortisol en ese momento, y la otra dosis la daré a las 4 de la tarde, que es el otro pico que yo necesito de cortisol, ¿no? Entonces, cuando es un fármaco de acción corta, divido la dosis en 8 y 4 de la tarde. Pero ¿qué pasa si uso prednisona, que es un corticoide de acción larga, ¿no? Dura 24 horas, 16 a 24 horas. Entonces, y como la vida media es larga, ya no es necesario aquí, pues, remedar el ciclo circadiano, ¿no? Ya le damos solamente 8 de la mañana, que nos va a cubrir para todo el. Bien, entonces vamos a ver ahora los mineralocorticoides, el principal, la aldosterona, ¿ok? ¿Dónde actúa la aldosterona? La aldosterona actúa en el tubo contornado distal, ¿no? Y tubo colector, principalmente el tubo contornado distal. Entonces, esta gráfica de aquí, representación de una célula tubular, ¿ok? Por acá está la luz tubular de un túbulo, tubo contornado distal, y por esta parte estará el intersticio, o si quiero ya la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, el aldosterona es una hormona esteroidea. Como toda hormona esteroidea, su mecanismo de acción es intranuclear. O sea, va a producir su efecto dentro del núcleo de la célula. ¿Okay?
Entonces, la aldosterona va a actuar con un receptor que se encuentra en la membrana celular de estos túbulos renales, tubo contorneado distal, y se une a su receptor en la membrana, y luego esa unión receptor-hormona o receptor-aldosterona va a ingresar dentro del núcleo de la célula. Y es aquí dentro del núcleo de la célula donde recién va a estimular la secreción o la producción de ARN mensaje. Primero será de ADN, luego de ARN. Y esta ARN, ¿no? ¿Para qué sirve? Para la producción de proteínas. Son estas proteínas las que van a ejercer, ¿no? El mecanismo final de acción de la aldosterona. Entonces, estas proteínas van a estar formando parte de la membrana que van a estimular, por ejemplo, aquí, el ingreso del sodio, ¿no? De la luz tubular hacia el intracelular. Entonces, ¿qué hace la aldosterona finalmente? Absorbe sodio y elimina potasio a nivel tubular. Coge el potasio del intracelular, del túbulo renal y la elimina a la luz. Se pierde con la orina. En cambio, el sodio, ¿no? Absorbe el sodio de la luz tubular de la orina y la introduce al intracelular. Y este sodio que está en el intracelular viene a nivel de la otro lado de la membrana celular al lado vascular, lo que va a pasar es que este sodio va a salir hacia el intravascular a través de esta bomba sodio-potasio, ATPase. Pero cuando saca el sodio del intracelular hasta el nivel vascular, va a introducir potasio, ¿no? Y este potasio es el que se va a utilizar finalmente para eliminarlo en la orina. Entonces, el efecto final de la aldosterona es absorber sodio a nivel tubular y por lo tanto el sodio aumentará a nivel intravascular. ¿Qué es lo que nos produciría si hay un exceso de aldosterona? Hipernatremia. Y el efecto final de la aldosterona sobre el potasio es eliminar potasio, ¿no? En la orina. Si habría un exceso de la producción de aldosterona, ¿qué tendríamos? ¿No? Pérdida de potasio, haríamos hipocalemia. O al revés, si tengo una deficiencia de aldosterona, no tengo mucha aldosterona, entonces no voy a absorber sodio, voy a perder sodio en orina. Por lo tanto, eso se va a expresar en hiponatremia porque tampoco va a salir sodio suficiente para el intravascular, ¿no? Ya que no ingresa de la orina, no ingresa el sodio, se pierde, entonces en el nivel sanguíneo también va a bajar el sodio. Haríamos hiponatremia. Y en el caso del potasio, cuando no tengo mucha aldosterona, entonces tampoco voy a poder excretar potasio a la orina, entonces empiezo a retener potasio y haré hipercalemia. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Con hipoaldosteronismo, lo que va a ocurrir es que no observo sodio, entonces hago hiponatremia con hipercalemia. En cambio, cuando hay mucha producción de hormona de aldosterona, ¿no? Lo que voy a producir es una hipernatremia con una hipocalemia. Bien, acá está, ¿no? La regulación hipotálamo hipófiso adrenal, ¿no? El hipotálamo, ¿no? Va a producir la hormona liberadora de corticotropina y esa se va a dirigir hacia la hipófisis anterior, adenohipófisis, a través de los vasos porta para estimular la secreción de ACTH. Y la ACTH a su vez va a actuar sobre la corteza suprarrenal para producir el cortisol. Cuando hay mucho cortisol, se está produciendo exageradamente cortisol, entonces viene la regulación negativa o feedback negativo. Entonces, este cortisol en exceso va a inhibir a nivel hipotalámico la producción de hormona liberadora de corticotropina y va a inhibir a nivel hipofisario la producción de ACTH. Con eso se va a mantener niveles normales de cortisol. También podría ocurrir caso de una insuficiencia suprarrenal que no produzca cortisol. Estoy produciendo cortisol en defecto, ¿no? Estoy deficiente en cortisol. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Entonces ya no va a haber una retroalimentación negativa, sino más bien habrá una retroalimentación positiva. Entonces, este cortisol en defecto
o en deficiencia, va a estimular la secreción de ACTH en la hipófisis y la secreción de hormona liberadora de corticotromina en el hipotálamo. Eso ya lo han visto en la primera clase cuando se habla de regulación hormonal, ¿no? Por una retroalimentación negativa o positiva. ¿Cuál es el efecto del cortisol? Miren aquí, su primer efecto, gluconeogénesis. Estimula la gluconeogénesis. ¿Y qué cosa es la gluconeogénesis? Es formación de glucógeno a partir de aminoácidos. Normalmente el glucógeno se forma a partir de ¿qué? De la glucosa que uno ingiere por los alimentos. Pero si por algún motivo yo no tengo glucosa, por ejemplo, en el diabético, este es un ejemplo, el diabético porque no produce insulina o porque tiene resistencia a la insulina, no puede introducir la glucosa a los tejidos y el principal, el hígado, no puede la glucosa ingresar al hígado, al hepatocito. Por lo tanto, no puedo producir glucógeno a partir de glucosa. Porque si lo hiciera, eso se llama el proceso de glucogénesis. Eso es normal. Pero en los diabéticos, por ejemplo, ya que no puedo introducir la glucosa al hígado, entonces tengo que formar necesariamente glucógeno para obtener energía, sino ¿de dónde el organismo obtiene energía? Entonces lo hace a través de los aminoácidos. Coge aminoácidos y produce glucógeno. Luego ese glucógeno se degrada hasta glucosa y en ese proceso de degradación de glucógeno a glucosa libera energía necesaria para los diferentes procesos metabólicos. Moviliza proteínas, justamente porque si necesita necesita glucógeno a partir de proteínas, va a tener que producir proteólisis o movilizar las proteínas. Lo mismo va a movilizar grasas, ¿no? Lipólisis para obtener energía. O sea, la energía no solo se obtiene del glucógeno, también se puede obtener las grasas, ¿no? Cuando no hay mucho glucógeno, la energía que la podemos obtener es de la grasa, de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y permite también la estabilización de los lisósomas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Si no, me escriben ahí al chat, por favor. Voy a repasar por si acaso el chat, no hay nada, creo. No, no hay nada. Cualquier cosa me preguntan ahí. Muy bien. Veamos ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? El, el, este sistema empieza con el angiotensinógeno, que es una proteína sintetizada por el hígado. Este angiotensinógeno, secretado por el hígado, vía circulación sanguínea, va a llegar al glomérulo, al riñón. Y en el riñón existe una célula, las células yuxtaglomerulares. Están pegaditos al glomérulo, por eso se llaman yuxtaglomerulares, ¿no? Que rodean, ¿no? Las arteriolas aferentes. Estas células yuxtaglomerulares van a producir la renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a viajar a través del torrente sanguíneo, llega al pulmón y aquí sufre el efecto de otra enzima, la enzima convertidora de angiotensinógeno, y lo va a convertir en angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel pulmonar. Y esta angiotensina 2, ¿no? Va a actuar a 3 niveles. Va a actuar sobre los vasos sanguíneos, sobre el endotelio produciendo vasoconstricción, y esa vasoconstricción lo que me va a producir finalmente es incremento de la presión arterial. Pero también va a actuar a nivel de la neurohipófisis posterior, estimulando la secreción de hormona antidiurética. Esto ya lo han visto. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Absorbe agua libre. ¿Por qué digo agua libre? Porque no va unido al sodio. Absorbe agua sola. Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo y eso aumentará también la presión arterial. Y su último efecto es a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? La zona eh, glomerular, la zona más periférica. Ahí va a estimular la secreción de aldosterona. Y ya hemos visto qué hace la aldosterona. Absorbe sodio y agua.
Aquí sí, miren, absorbe agua y no es agua libre, es agua ligado al sol. Eso es la diferencia de la DH. La DH participa en el metabolismo de agua libre, no unido al sol. En cambio, la aldosterona participa en el metabolismo de agua unido al sol. ¿Sí? Y además, pues, va a estimular la secreción de potasio. Entonces, este aumento en la secreción, perdón, en la absorción de agua y sodio, va a aumentar el volumen sanguíneo y va a aumentar la presión. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, su efecto final es incremento de la presión arterial. Entonces, ¿qué va a estimular este sistema renina-angiotensina? Baja la presión arterial. O sea, si hacemos hipotensión arterial por cualquier motivo, por cualquier causa, va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que su efecto final, como hemos visto, es incrementar la presión arterial. Baja el sodio, eso llamamos hiponatremia. Si hay hiponatremia, también va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Baja la uremia porque tengo una hemorragia digestiva o tengo diarrea con vómitos, me he deshidratado. Entonces baja mi volemia y eso va a estimular rápidamente, ¿no?, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumento del tono simpático, es decir, una descarga adrenérgica. Es decir, un incremento de la adrenalina y noradrenalina, también va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Esto vamos a pasar. Acá está. Bien, ¿quiénes van a estimular la producción de ACTH o cortisol? Estímulos. Si el cortisol baja, y hemos dicho, si el cortisol baja, entonces va a producir un feedback positivo. Va a estimular la secreción tanto a nivel hipotalámico como hipofisial. La transición del sueño a la vigilia también estimula la secreción de cortisol. El estrés, ya hemos hablado también de esto, el ACTH, el cortisol con las catecolaminas y la hormona de crecimiento son hormonas de estrés. La hipoglicemia también estimulará porque el cortisol es una hormona hiperglicemiante. Cirugía, traumatismos que en última instancia son estrés, ¿no? Van a estimular la secreción de cortisol. Trastornos psiquiátricos, la hormona antidiurética, agonistas alfa-adrenérgicos y beta en general, ¿no? La descarga adrenérgica estimula la secreción de cortisol y la serotonina. ¿Quiénes la inhiben? Cuando hay mucho cortisol, viene el feedback negativo, tal como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Una retroalimentación negativa. Los opioides y la somatostatina. Hay una molécula en la hipófisis, la proopiomelanocortina. Esta molécula es muy importante porque va a origen a, es una molécula muy grande que da origen a varias hormonas. Ahí está la ACTH, que es una hormona hipofisiaria, la lipotropina, la beta-endorfina, que también son hipofisiarias, y otras hormonas pequeños fragmentos que no tienen importancia clínica. Esta ACTH, ¿no?, a su vez va a dar origen a en tejidos que no necesariamente son la hipófisis, en otros tejidos, va a dar origen a esta hormona, la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, que en la piel, miren ustedes, va a estimular la secreción de melanina. Va también a participar en la respuesta inmune y también inhibe o disminuye el apetito, disminuye el ingreso de alimentos, ¿no? Pero su efecto más importante es la síntesis de melanina en la piel, es decir, es el que nos da el color de la piel. Entonces, tanto la ACTH como la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, y la hormona corticotropina, ACTH,
¿no? Vienen de un mismo precursor común, que es la propiomelanocortina. Entonces, cada vez que aumenta ACTH, va a aumentar también la MSH. Por ejemplo, regreso al gráfico anterior. ¿Qué pasa si yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria? Por algún motivo mi corteza suprarrenal no produce cortisol. Entonces, al no haber cortisol, se ejerce un feedback positivo, estimulatorio sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis. Entonces, el hipotálamo va a producir hormona liberadora de corticotropina y a su vez va a incrementar la ACTH. Entonces, la ACTH se incrementa. Pero para que se incremente ACTH, tiene que aumentar la propiomelanocortina. Y al aumentar la propiomelanocortina, va a aumentar también ACTH y también va a aumentar la MCH, esta otra hormona. Entonces, cada vez que aumenta la ACTH, aumenta la MCH. Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal primaria, en el cual la corteza suprarrenal no produce cortisol, vamos a tener como respuesta un incremento de la ACTH y un incremento de la MSH. ¿Qué cosa va a hacer entonces esa hormona estimulante de los melanocitos? Va a producir hiperpigmentación. Entonces, el paciente con insuficiencia suprarrenal primaria va a venir hiperpigmentado, ¿no? Sobre todo las zonas expuestas al sol, la cara, ¿no? Los brazos. Las cicatrices también se hiperpigmentan, en mujeres la areola mamaria, las mucosas, ¿no? Rectal, vaginal, se hiperpigmentan. Entonces, una forma clínica de diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. En una primaria aumenta CTH, aumenta MSH, por lo tanto hay hiperpigmentación. Pero en una secundaria en el cual se afecta la hipófisis por un tumor, por ejemplo, y no se produce ACTH, entonces no se incrementa ACTH, más bien desciende. Por lo tanto, tampoco habrá pues MSH. Entonces, en una insuficiencia superior secundaria jamás habrá hiperpigmentación. Entonces, miren, ya tenemos un dato de cómo poder reconocer una insuficiencia suprarrenal primaria y una secundaria. La primaria se hiperpigmenta, la secundaria no se hiperpigmenta, porque no hay incremento de la MSH. ¿Está claro esto? Miren, esta es una explicación fisiológica que nos ayuda para poder distinguir la clínica entre una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. En la primaria habrá hiperpigmentación porque aumenta ACTH y aumenta también la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. En cambio, en una secundaria donde el ACTH falla, no hay ACTH tampoco, habrá MSH, por lo tanto no va a haber hiper. Ahí está el efecto de los corticoides, participa en la lipólisis, degradación de las grasas, proteólisis, que también va a facilitar la gluconeogénesis. Finalmente, todo esto produce aumento de la glucosa en sangre. Efecto de los glucocorticoides. Disminuye la utilización de la glucosa, ¿no? Disminuye la captación de la glucosa por los tejidos y por lo tanto nos dará hiperglicemia. Disminuye la sensibilidad a la insulina, o dicho de otra manera, aumenta la resistencia a la insulina. También va a contribuir a la hiperglicemia. Miren, ya tenemos dos factores por el cual la glucosa aumenta en sangre en un paciente, en los pacientes con corticoides. O ¿por qué los corticoides aumentan la glucosa? Porque aumentan o disminuyen la utilización de la glucosa por los tejidos o disminuyen la captación de la glucosa por los tejidos, disminuye la sensibilidad a la insulina o aumenta la resistencia a la insulina, y este tercer factor, ¿no? La gluconeogénesis, la formación de glucógeno y por ende de glucosa a partir de aminoácidos.
Es las tres formas por las cuales los corticoides producen hiperglicemia. Estos tres mecanismos. Aparte de ello, va a producir aumento de la proteólisis, que va a facilitar la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis, que nos da la energía necesaria para todos estos procesos metabólicos, inhibe la respuesta inmune. Esto es muy importante. Cuando uno da como ya como tratamiento los corticoides, los podemos utilizar como efecto antiinflamatorio o también como efecto inmunosupresor, ¿no? Cuando ya están en exceso los glucocorticoides, tienen ese efecto de inhibir la respuesta inmune, producir inmunosupresión. Aumenta la sensibilidad vascular a las catecolaminas, producen inhibición de la formación de hueso. Es decir, van a inhibir a los osteoblastos, ya no va a generar nueva matriz ósea. Por lo tanto, ¿quién va a ejercer efecto? Ya no los osteoblastos, sino los osteoclastos. ¿Y cuál es la función de los osteoclastos? Producir reabsorción ósea. Es decir, van a descalcificar el hueso. Entonces, lo que nos va a llevar los corticoides a largo tiempo es a una osteopenia o a una osteoporosis por este fenómeno de inhibición de formación de hueso. Y ese es un caso patológico porque ya estoy recibiendo corticoides en exceso, pero si yo tengo los corticoides que normalmente producen mi corteza suprarrenal, pues entra en todo un equilibrio y no me va a llevar a osteoporosis. El problema es cuando mis corticoides se incrementan, porque tengo un tumor de la corteza que produce cortisol o porque de repente yo estoy tomando pastillas, por ejemplo, tengo una artritis reumatoidea y para manejar mi artritis reumatoidea me dan prednisona, un corticoide. Entonces la cantidad de cortisol va a incrementar producto de esa prednisona. Entonces ahí sí ya este proceso de inhibición de la formación del hueso se va a hacer más exagerado, de tal manera que ya me va a llevar a osteopenia o osteoporosis. Aumenta el filtrado glomerular. Entonces, en los pacientes con exceso de glucocorticoides, o exógenos endógenos, endógeno me refiero a un tumor productor de glucocorticoides, y exógenos me refiero al uso de fármacos de contenido, con contenido corticoide, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de corticoides, va a aumentar el filtrado glomerular, lo cual se va a expresar en una poliuria, ¿no? Lleva más de 3 o 4 litros en 24 horas. Puede darnos entonces el exceso de corticoides una poliuria. Disminuye el sueño REM. Efecto antiinflamatorio del cortisol. Dice, estimula la lipocortina y esta lipocortina es que va a producir disminución de la fosfolipasa A2 y esta a su vez, ¿no?, va a disminuir las prostaglandinas y leucotrienas. Son sustancias que participan pues en los fenómenos inflamatorios. También va a inhibir la producción de interleuquina 2 y la proliferación de linfocitos T. Aumenta la liberación de histamina y serotonina de las células cebadas y plaquetas. Esto ya lo hemos visto, el efecto de los mineralocorticoides, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la secreción de potasio y aumenta la secreción del ion hidrógeno. ¿Ok? Entonces veamos, si tenemos una deficiencia de mineralocorticoides, no tengo aldosterona, entonces no absorbo sodio. Por lo tanto, si no reabsorbo el sodio, voy a perder sodio en la orina, entonces voy a hacer hiponatremia. No voy a poder eliminar el potasio porque no tengo aldosterona, entonces voy a hacer hipercalemia. No voy a poder secretar el ion hidrogenión en la orina, entonces retengo ion hidrogenión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acidosis metabólica. Entonces, por eso es que cuando hay hipercalemia, siempre habrá acidosis metabólica. Al revés también se cumple esto, ¿no? Cuando hay acidosis metabólica, la acidosis metabólica produce hipercalemia.
O su efecto contrario, si tengo hipocalemia, también voy a hacer alcalosis metabólica. Pero ahora, si el trastorno primario es la alcalosis metabólica, como resultado también me puede dar hipocalemia. ¿Ok? Entonces, tengan presente, esto se llama intercambio iónico, ¿no? Potasio, ion, hidrogenión, ¿no? Entonces, siempre que hay hipercalemia, puedo encontrar acidosis metabólica y siempre que hay hipocalemia, puedo encontrar alcalosis metabólica. Y eso puede darse tanto por la deficiencia como por la hiperproducción de mineralocorticoides. Analicemos, por ejemplo, si hay un incremento de la aldosterona. Si hay un incremento de la aldosterona, voy a reabsorber exageradamente sodio y voy a hacer hipernatremia. Voy a eliminar exageradamente potasio, entonces voy a hacer hipocalemia. Y voy a también, por lo tanto, si hago hipocalemia, voy a eliminar el ion hidrogenión. Pierdo ion hidrogenión, entonces me da alcalosis metabólica. ¿Ves? Entonces, toda hipocalemia me da alcalosis metabólica y toda hipercalemia acidosis metabólica. Eso siempre se cumple. Habíamos dicho que las hormonas sexuales producidas por las suprarrenales, los andrógenos suprarrenales, ¿no? Su efecto es mínimo en comparación a los andrógenos producidos por las gonas, ¿no? Definitivamente, las gonas son las principales fuentes de hormonas sexuales. Así que cuando hay alguna alteración a nivel de las suprarrenales, ¿no? En cuanto a deficiencia, no, clínicamente no se va a expresar porque las gónadas cumplen esa función. Pero sí se puede expresar cuando hay efecto por hiperfunción, es decir, si por algún motivo se incrementan estos andrógenos suprarrenales. Si por algún motivo los andrógenos suprarrenales se incrementan, entonces ahí sí va a haber, ¿no? Manifestaciones clínicas, porque ya tengo una producción normal que me da las gónadas. A eso voy a incrementar una producción exagerada de la corteza, ahí sí va a haber clínica. Cuando es por deficiencia no hay problemas, ¿no? Porque la suple las gónadas. Pero cuando es por hiperfunción de la corteza, aumenta la producción de andrógenos, ahí sí voy a tener problemas de sobreproducción de hormonas sexuales, ¿no? Como el caso que le explicaba la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Voy a retroceder para que se me entienda eso. Aquí, en el caso de la insuficiencia suprarrenal congénita, o bien no producía 21 beta hidroxilasa o bien no producía la 11 beta hidroxilasa. Por lo tanto, no producía cortisol ni aldosterona. ¿Qué nos produciría? Insuficiencia suprarrenal. Pero como no produce estas o como se bloquean estas dos vías, toda la vía metabólica se desvía a la formación de andrógenos. ¿Ok? Andrógenos, testosterona. Entonces, en el caso de que el recién nacido sea un varón, va a producir pues hipercrecimiento de los genitales externos. En caso el sexo sea una mujer y tiene este problema de hiperplasia suprarrenal congénita, va a producir genitales ambiguos, ¿no? Ambiguos. Es una mujercita, pero sus labios mayores van a aparecer testículos. El clítoris va a aparecer pene. ¿Ok? Entonces el cuadro que vemos en una hiperplasia suprarrenal congénita es insuficiencia suprarrenal más alteraciones de los órganos sexuales secundarios, dependiendo si es hombre o mujer. Si es mujer, produce genitales ambiguos. ¿Okay? Entonces, esa sobreproducción de hormonas sexuales por la corteza suprarrenal sí va a dar clínica, pero más no la hipofunción. Entonces, cuando aumentan los efectos de los andrógenos suprarrenales, pues aumenta el crecimiento del vello púbico, axilar, aumenta el alivio, todos son los efectos de los andrógenos, ¿no?
y en hombres el mismo efecto que la testosterona. Bien, ahora vamos a ver la médula, que es la encargada de producir los mineralocorticoides, ¿no? Y vamos a repasar un poquito esto que ya lo han visto también en la parte de neuro, ¿no? Que es el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos grandes sistemas, el sistema nervioso autónomo, dado por el simpático y parasimpático, y el sistema somático. El sistema somático, lo que está inervando son los músculos esqueléticos, es decir, los músculos voluntarios, por el cual podemos mover las extremidades, ¿no? A voluntad. Eso está mediado por un neurotransmisor, la acetilcolina, que va a actuar sobre receptores musculares de tipo nicotina. ¿Sí? Pero esos son los esqueléticos, músculos que obedecen a la voluntad. En cambio, el simpático y parasimpático son sistemas autónomos, no obedecen a la voluntad. ¿Ok? Entonces, el sistema simpático está regulado, la parte final, sobre todo postganglionar, por las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, que van a actuar sobre receptores que se encuentran ya sea en músculo liso o en glándulas, que puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Excepcionalmente, el sistema simpático, solamente cuando se trate de las glándulas sudoríparas, solamente en este caso de las glándulas sudoríparas, actúan a través de la acetilcolina, ¿no? Sobre receptores glándulas sudoríparas que son de tipo muscarino. Esa es la excepción. La regla es que todo el sistema nervioso simpático autonómico, su mediador, ¿no? Su neurotransmisor mediador es las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. En cambio, del parasimpático, su neurotransmisor final o mediador es la acetilcolina, que también va a actuar sobre receptores de músculo liso y de glándulas de tipo muscarino. ¿Sí? Entonces el simpático mediado por las catecolaminas y el parasimpático mediado por la acetilcolina. ¿Quién produce las catecolaminas? Ya lo hemos visto. Produce la médula suprarrenal. En el 80% produce adrenalina y un 20% no adrenalina. ¿Quién va a estimular la producción de estas catecolaminas? ¿No? Miren, este efecto, esta es la neurona que viene del sistema nervioso central hasta los ganglios y esta neurona preganglionar está mediada por acetilcolina. Luego, ya en la médula suprarrenal, ¿no? Directamente entra la circulación, aquí no hay una neurona postganglionar, no hay, directamente entra la circulación la adrenalina y noradrenalina, que van a actuar en los diferentes receptores de músculos lisos y glándulas. Okay. La diferencia entre el simpático y el parasimpático, ¿okay? El parasimpático, las neuronas postganglionares son muy cortitas, ¿no? Que están pegados casi al órgano efector. Por ejemplo, en el caso de la médula suprarrenal, ¿no? El postganglionar no existe, ¿no? Directo van a la sangre. En cambio, el simpático, la neurona postganglionar es sumamente larga, va desde los ganglios parasimpáticos que están a ambos lados de la columna vertebral hasta el órgano efector. Entonces, esa neurona postganglionar es sumamente larga hasta el órgano efector. Esa es otra diferencia entre el simpático y parasimpático. Ambos tienen generalmente efectos contrarios. Bien, entonces acá tenemos los receptores adrenérgicos, dos tipos, alfa y beta, y cada uno con sus subtipos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Alfa 1, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el músculo liso vascular, en la piel, en el riñón y en las vísceras, esplácnico, en todas las vísceras. Músculo liso vascular. ¿Ok? O sea, eso
generalmente está en el músculo de las vísceras, ¿no? De todas las vísceras, el músculo liso que está de los vasos sanguíneos que están irrigando las vísceras, alfa 1. Pero, por ejemplo, hay músculos lisos vasculares también, pero del músculo esquelético, de nuestros músculos que son voluntarios. Esos tienen receptores no alfa 1, sino beta 2. Entonces, los vasos de los músculos esqueléticos tienen receptores beta 2. En cambio, los vasos de los músculos eh, o de los vasos de los diferentes órganos internos que tenemos, básicamente está dado por alfa 1. Alfa 1 también hay a nivel de los esfínteres del tracto gastrointestinal. Esfínteres, ¿eh? Pero si es la pared del tubo intestinal, la pared, no los esfínteres, es alfa 2. Entonces, receptores alfa 2 están en toda la pared del tubo digestivo, esófago, intestino delgado, intestino delgado. En cambio, cuando hablamos de esfínteres, esfínter esofágico inferior, eh, eh, el píloro, ¿no? Que son esfínteres, esos van a tener receptores alfa 1. El esfínter de la vejiga, solo esfínter, tipo alfa 1. ¿Ok? Pero si es pared de la vejiga, ya no el esfínter de la vejiga, sino la pared, es beta 2, pared de vejiga, beta 2. Alfa 2 están en todas las paredes del tracto gastrointestinal. Beta 1, corazón, glándulas salivales, tejido adiposo. Beta 2, aparte de la pared del tracto gastrointestinal, también está en la pared de la vejiga y broncos, ¿no? En el aparato respiratorio alto, ¿no? Bronquios y bronquiolos. El receptor alfa 1, ¿no? Actúa como mediador, tiene al fosfatidil inositol a través de la fosfolipasa C. En cambio, el alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Su mecanismo de acción es a través de la adenilciclasa. En cambio, el alfa 1 es fosfolipasa C, y en cambio el resto de los receptores adrenérgicos son vía la adenilciclasa. Bien, mira, acá está lo que hablábamos, receptores alfa 1 activan a la fosfolipasa C y los otros receptores adrenérgicos alfa 2, beta 1 y beta 2 activan a la adenilciclasa. La noradrenalina estimula principalmente a los receptores alfa. Estimula a los dos, alfa y beta, pero 99% principalmente a los receptores alfa. En cambio, la adrenalina estimula alfa y beta, pero por igual. De la misma manera, con la misma intensidad, la adrenalina está activando los receptores alfa y beta. En cambio, la noradrenalina, ¿no? Básicamente, principalmente a receptores alfa. Algo a receptores beta, pero principalmente a receptores alfa. ¿Esto qué importancia tiene? Miren, la adrenalina produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina por su efecto sobre los receptores beta. Como la adrenalina participa tanto en alfa como en beta, y de la misma manera va a estimular al corazón mejor, porque el corazón, como hemos visto, tiene receptores beta, ¿no? Beta 2. La noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Miren, la noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Y yo le decía, ¿qué importancia tiene que la noradrenalina estimule a receptores alfa y que la adrenalina actúe sobre receptores alfa y beta por igual? Cuando usamos, por ejemplo, un paciente con shock séptico, hipotensión arterial, ¿no? Damos fluidos, pero no logramos controlar la hipotensión arterial, entonces vamos a dar adrenérgico o simpático mimético, o llamado también inotrópico, para aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Vamos a usar noradrenalina o adrenalina?
Los dos nos pueden levantar la presión arterial, pero hay que ver quién de los dos tiene menos efecto de vasoconstricción en piel o periférico, ¿no? En vasos periféricos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener como efecto? Si yo cada vez voy aumentando la dosis de las catecolaminas, ya sea noradrenalina y adrenalina, voy a producir vasoconstricción a todo nivel. Y esa vasoconstricción a nivel de extremidades, ¿no? Me puede llevar a una isquemia y necrosis. Entonces, por eso habrán escuchado a veces en la televisión que sale, ¿no? Paciente que ingresa con un cuadro de infección y sale amputado. No es que han hecho mala praxis, ¿no? Mal manejo médico, sino es uno de los efectos adversos que tienen las catecolaminas cuando lo uso pues a dosis altas. Y por eso se va titulando las catecolaminas, voy aumentando progresivamente, ¿no? Pero en ese aumentar de la dosis, hay veces llego a dosis altas porque el paciente no responde, porque también si no le doy, el paciente se va a morir, ¿no? Entonces hay riesgo-beneficio, tengo que seguir dando. Sobrevive, pero de repente amputado, pero está sobreviviendo. Entonces, ese es el riesgo que tiene el uso de las catecolaminas, por ese efecto vasoconstrictor que hemos visto. Acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Músculo liso vascular, ¿no? Piel, esplácnico, contrae, ¿no? Vasoconstricción. Y eso es lo que van a hacer las catecolaminas, van a producir vasoconstricción, tanto en el músculo liso vascular esplácnico, vísceras, como en el esquelético, ¿no? Ambos están, ¿no? Inervados o tienen receptores alfa 1, ¿no? Alfa 1, ¿ok? Los bronquios, miren los bronquiolos tienen receptores beta 2 y la acción simpática lo que produce es, ¿no? Broncodilatación. Los simpáticos miméticos producen broncodilatación. Al nivel del corazón, ¿no? Tenemos beta 1, su estímulo simpático va a producir incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, va a aumentar la contracción la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular y aumenta la contracción también. Este efecto se llama efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. A este efecto, aumentar la frecuencia cardíaca se denomina efecto cronotropo, conocido, aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción. Y esto lo hemos visto ya a nivel de músculo liso, ¿no? Produce vasoconstricción y esa vasoconstricción finalmente puede llevarme, ¿no? A isquemia. En el tracto gastrointestinal, veamos, músculo liso de esfínteres, alfa 1 produce cierre de los esfínteres, contracción de los esfínteres. La secreción salival está mediado por beta 1, o sea, la estimulación simpática produce aumento de la secreción salival, pero también miren aquí, en este caso, la inervación parasimpática produce el mismo efecto. ¿Ya? Eso es algo contradictorio, pero es la excepción a la regla, ¿no? Tanto a nivel de las glándulas salivales, de la secreción salival, la inervación simpática y parasimpática tienen el mismo efecto de aumentar la secreción de la saliva, ¿no? No siempre hay este efecto contrario, pero en la mayoría de casos sí, ¿no? La secreción del ácido gástrico, parasimpático, aumenta la secreción pancreática, parasimpática. En la vejiga, el músculo de la vejiga está inervado por receptores beta 2, produce relajación, ¿no? Y el parasimpático produce contracción de la pared de la vejiga, ¿ok?
En cambio, el esfínter de la vejiga está inervado por el alfa 1 y cuando hay estímulo simpático, pues se produce contracción o cierre del esfínter y cuando hay estímulo parasimpático hay relajación del esfínter. ¿Sí? Efectos contrarios. Muy bien. Entonces decíamos que la noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Entonces hay que tener mucho cuidado pues el uso de la noradrenalina, ¿no? Más que la adrenalina porque nos puede producir mayor isquemia que la adrenalina, ¿no? Ambos tienen la posibilidad de producir isquemia y que el paciente termine en amputación, ¿no? Pero más con la noradrenalina. Pero dicho de paso, la adrenalina nos va a ayudar más rápido a levantar la presión porque produce más vasoconstricción, ¿no? Entonces de ahí hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? La adrenalina aumenta el metabolismo intracelular unas 5 a 10 veces más que la noradrenalina. Acá está el efecto de la noradrenalina, ¿okay? Actúa sobre receptores alfa 1 y estos a su vez van a actuar sobre la proteína G. Entonces, cuando se une la noradrenalina a su receptor, ¿no? Va a producir un cambio en la proteína G de tal manera que va a transformar a esta guanosin difosfato en guanosin trifosfato, la cual va a activar a la fosfolipasa C y finalmente activa la proteína quinasa C, que va a producir pues los efectos de las acciones fisiológicas. Eso es en el receptor alfa 1. El resto de los receptores alfa 2, beta 1 y beta 2 actúan a través de la adenilciclasa, ¿no? Adenilciclasa. La adenilciclasa es lo mismo. La noradrenalina actúa con receptor beta y va a transformar la GDP en GTP y esta GTP va a estimular a la adenilciclasa, ¿no? Y la adenilciclasa va a estimular el cambio del adenosin trifosfato a adenosin monofosfato, el AMP cíclico, ¿no? Este AMP cíclico es que va a mediar las diferentes acciones fisiológicas de la noradrenalina. Esto ya lo hemos visto. En ojo, por ejemplo, miren, en el ojo, en el iris del músculo radial, está inervado por los receptores alfa 1 que producen dilatación de la pupila, midriasis. ¿Okay? En el efecto parasimpático sería miosis. En la piel, ¿no? En la piel, en las glándulas sudoríparas, ¿no? Receptores alfa aumentan la secreción. En el músculo pilomotor hay receptores alfa, producen contracción de ese músculo pilomotor, por eso que cuando hace frío, ¿no? Se contraen estos músculos y aparece la piel de gallina o carne de gallina, ¿no? En el hígado hay tanto receptores alfa como beta 2 que estimulan la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el tejido adiposo la lipólisis y en el riñón la secreción de renina. Entonces la respuesta al estrés está mediado por el sistema nervioso simpático, autónomo. O sea, no depende de nuestra voluntad, ¿no? Ya hemos dicho, el estrés puede ser cualquier situación estresante, un acto quirúrgico, el paciente cuando se realiza un procedimiento, una endoscopia digestiva alta, se va a realizar un cateterismo cardíaco, etc. ¿No? Todo eso implica un estrés. Entonces, todo ese estrés es manejado por el sistema nervioso simpático. Este en realidad es una forma de respuesta primitiva del organismo, ¿no? Todos los animales también, ¿no? Respuesta al estrés es regulado por el simpático. Entonces, es una respuesta muy primitiva que no solamente está en el humano, sino también está en los animales. Y en los animales, básicamente, se activa el sistema nervioso simpático
ante el estrés, ¿no? Y en los animales básicamente existe el estrés, pues, de no ser depredado, ¿no? Tiene que escaparse ante un evidente riesgo de muerte, ¿no? O ser depredado. Entonces ahí se activa todo el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a producirse? Por ejemplo, incremento de la presión arterial. ¿Por qué ese paciente va a entrar, el paciente o el animal va a hacer taquicardia? Entonces va a aumentar la presión arterial. Va a aumentar el flujo sanguíneo en músculos y disminuye en otros órganos. Y esto se ve en los animales, porque tienen que escapar, ¿no? De sus agresores y lo tanto el flujo sanguíneo que llega a los músculos que tiene que ser abundante para que el músculo no entre en fatiga, ¿no? Y pueda responder. Aumenta la tasa de metabolismo, lo mismo, ¿no? Ante un estrés necesitamos aumentar nuestro metabolismo celular para obtener mayor energía, aumentar la glucosa en la sangre, que la vamos a necesitar porque todos nuestros procesos metabólicos están acelerados, va a aumentar la glicólisis hepática y muscular, ¿no? ¿Qué cosa es glicólisis? Es la degradación del glucógeno hasta glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. El proceso de glicólisis nos da energía. Va a haber aumento de la fuerza muscular, aumento de la actividad mental. En ese momento, ¿no? La actividad mental se incrementa y también aumenta la velocidad de coagulación sanguínea, ¿no? Toda esta respuesta es mediado por el sistema nervioso simpático autonómico y básicamente mediado por las hormonas de estrés, ¿no? Catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Bien, no sé si hay alguna pregunta en el chat, no hay nada. ¿Alguna pregunta? Lo dicen, usa el No, micrófono, claro. o si quieren lo escriben en el chat. Hay 75 participantes.